Somos privilegiados de estar acá en la casa de Dios en este día, como decía en la oración, tanta cosa cerrada. Y damos gracias a Dios porque desde el gobierno de presidencia no vino una orden de cerrar y podemos estar acá. Y no sabemos qué va a pasar el domingo que viene. No sabemos, pero acá estamos. Cada uno al entrar en el asiento dejamos un folleto que hizo mi esposa Pamela y está trabajando impresionante. Hizo todo esto y dice Pascua, es infantil, pero no lo subestimen por ser infantil. Yo he aprendido muchas cosas a través de enseñanzas infantiles. Van a verlo, cuando sean papá alguno, cómo aprendés, impresionante. Y adelante dice Pascua, la palabra Pascua significa saltar por encima, pasar de largo, que fue lo que hizo el ángel de la muerte cuando pintaron las casas con sangre, de ahí viene la palabra Pascua. Y adentro tiene lindas cosas para que un niño dibuje, para que uno lo pinte y haga una cruz, para que pinten 3 del tercer día, y para que busque las diferencias del burro. Ese tipo de juego a mí me encanta. Por ejemplo, en el mechón arriba tiene una diferencia, el pelito. Les doy una ayuda para que se den cuenta de que a mí me gusta ese tipo de buscar la diferencia. Creo que hay una diferencia de color en algunos ojos, bueno. Y la idea es que se lo lleve, que usted lo mire, si tiene niños que lo usen en la casa, y si no, que se lo regale a algún vecinito, a algún chiquito del barrio, que diga, tomá, vení fulano, y ay, ¿qué es esto? No te voy a saber de esto. Viste que se habla de semana de criolla, semana de turismo, como hablaba Carlito ayer en la reunión de adolescentes, semana de tantas cosas, pero realmente esta es la Semana Santa, esta es Semana Santa. Y la fecha de esta semana se fija de acuerdo al calendario lunar, no me doy cuenta ahora que tengo, al calendario de la luna, por eso es que cada año es diferente la fecha en que cae Semana Santa, por de acuerdo con esté la luna, van a ver que el viernes de noche va a ser la luna bien llena, si no me equivoco, pero estamos ahí con la luna bien llena. Y esta semana se trata de Jesús. Entonces, que puedan animarse a compartirlo con alguien, con algún vecino de Dios, para colorear y contarle los pasos importantes acá, que Jesús lo atraparon, lo llevaron a un juicio injusto, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está vivo. Y quiere entrar en tu corazón. Es espectacular. Aparte, un folleto de alta calidad. Una cosa importante, vamos en el fondo hay unas hojitas, porque vamos a empezar con un plan que se llama Yo Oro. Y el que quiere se va a sumar y va a entrar en el plan que se llama Yo Oro. Entonces vas a ser alguien que ora. Yo oro. En el fondo hay una hoja, son 3 hojitas, en la que están los días de la semana, lunes, martes, miércoles hasta el domingo, y en cada día hay 24 renglones. La idea es que usted, si se anima y quiere, se anote en uno de los días, en uno de esos rengloncitos, ponga su nombre y diga, bueno, yo los jueves a las 7 de la tarde voy a orar por la iglesia, por los pastores, por los hermanos de la iglesia. Necesitamos orar. Nosotros como pastores necesitamos que ustedes oren. Y eso va a hacer que la iglesia esté más unida. Porque ahí te vas a acordar, como siempre digo yo aquí, que vas a bendecir a las personas de la iglesia, vas a orar por aquellos que están embarazadas, vas a orar por aquel que está enfermo. La idea es que te anotes y te pongas en la alarma, un recordatorio, y digas, yo los viernes a las 7 de la mañana me despierto, estoy solo en casa y ese es mi día. Bueno, la idea es que se anote uno por renglón, y si está ocupado ese día, nadie más se anote. Yo me anoté, por ejemplo, los sábados a las 7 de la mañana. Pamela se anotó creo que el lunes a las 10, 11 de la noche, no sé qué horario se anotó cuando la brisa están dormida. Pero la idea es esa. ¿Cuánto hay que orar? Bueno, si puedo orar mientras que ore y que arranque a orar, ya está. Así es una oración corta que arranque y diga, Señor, bendice esta iglesia, bendice a estos pastores que están acá, bendice, Señor, a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Si podés tomar un tiempo de adoración, de estar una hora en quietud, sería lo ideal. Pero igual, lo importante es que hagas una oración. Capaz que ese día justo tenés un compromiso, pero igual, sos vos el que en ese momento del día ora. Leí la historia de los moravos, que John Wesley, que fue el que fundó el movimiento metodista, se convierte con ellos. John Wesley fue un pastor que no era convertido. John Wesley no había aceptado a Cristo y era pastor. Hay muchos acá que puede ser que piensen que son cristianos y aún no han nacido de nuevo. Yo no estoy diciendo que no sea salvo. El Espíritu da testimonio que uno es hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Estoy seguro.
Yo quiero que usted esté seguro. Los moravos tenían una costumbre que por 100 años mantuvieron, que 24 horas al día había oración. Siempre había alguien que iba a estar orando. No vamos a entrar, capaz que es mucho eso para arrancar, pero si pudiésemos arrancar en que vos empieces a orar, aunque sea un poco, y ese día a la semana va a ser el momento en que vos te anotes y ores. ¿Está bien? El que quiera lo hace, en el final allá va a estar en la planilla para que se anote y estemos orando por la iglesia. Otra cosa importante es que el miércoles no vamos a tener la reunión de oración, vamos a tener el jueves una reunión acá a las 8 de la noche, donde vamos a celebrar la Santa Cena. Como siempre digo, si se puede, ¿no? Porque estamos viendo cómo se va definiendo, si capaz que la semana dicen se suspenden las reuniones presenciales. Bueno, suspendemos. Pero si no, vamos a hacerlo acá el jueves a las 8 de la noche. Si no lo hacemos presencial, vamos a hacerlo virtual, como el año pasado. Tal vez alguno recuerda, el año pasado hicimos una Santa Cena virtual, que cada uno en su casa tomó la Santa Cena y nosotros lo hicimos a través de una transmisión en vivo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Si podemos estar acá, vamos a estar acá. Todos aquellos que han sido bautizados por inmersión pueden venir el jueves a las 8 a tomar la Santa Cena. La reunión no va a ser larga, va a durar una hora y cuarto y va a ser un tiempo lindo. ¿Por qué lo hacemos el jueves? Porque fue el jueves, en la noche en la que Jesús toma la última cena. Una semana así de Semana Santa. En la Pascua, Jesús un jueves de noche que junta a sus discípulos, toma la última cena y después en esa noche, esa madrugada es que lo atrapa, lo prende, lo pone en un juicio injusto y terminan llevándolo a la cruz. Por eso el jueves a las 8 de la noche. ¿Está bien? Esos son los anuncios importantes. Y no va a haber transmisión en vivo el jueves porque vamos a estar acá. Vamos a orar una vez más, ahora quiero orar por el mensaje, pedirle al Señor que me ayude. Querido Padre, ayúdame, Señor, dame las palabras para compartir esto que has puesto en mi corazón. Ayúdame a tener la mente clara, Señor, y que seas tú, Espíritu de Dios, hablando de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy lleva el siguiente título, se llama Más allá del sufrimiento. Y hay una mujer ahí que tiene unas lágrimas en sus ojos. Vivimos en un mundo donde hay sufrimiento. Hay dolor, hay muertes, hay guerra, hay traiciones, hay enfermedades. Lindo sería yo, como pastor, poder prometerte: no vas a tener sufrimiento. Vení a Jesús y no vas a tener ningún sufrimiento en la vida. Todo te va a salir pipí, cucú. Vas a andar espectacular. Pero no me toca a mí decir eso porque no es así. Sería mentirte, sería venderte algo que no es real. Jesús no prometió eso. Jesús nos prometió que aún en medio de los sufrimientos estaría con nosotros, siempre, hasta el fin del mundo. Eso es lo que prometió Jesús. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Son las palabras de Jesús. El rey David decía en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en medio del sufrimiento, decía David, que pasó mucho sufrimiento. Ya hace unas semanas atrás hablé de que compuso un salmo cuando su propio hijo lo estaba intentando matar, lo estaba persiguiendo a Absalón para matarlo. Aún en ese momento de dolor, de que tu hijo te traicione, de que estés pasando una situación de sufrimiento, de dolor, dice David en el Salmo 23, Él va a estar conmigo. No temeré, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa de Jesús, que no te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que siempre te va a acompañar. Es hermoso eso. Pero no te puedo prometer que no va a haber sufrimiento. El sufrimiento está. En este mundo destruido a causa del pecado, el sufrimiento está. Es triste esto, pero muchos cristianos asocian, muchas personas, aunque no son cristianas también, asocian, está sufriendo, o está pasando algo mal una persona, algo mal habrá hecho. Sí, como que es 2 más 2, 4.
¿Te está pasando esto? Bueno, pues seguramente es porque te mandaste alguna. Si estás sufriendo es consecuencia de pecado. Eso es lo que algunos piensan. Gracias a Dios que está la historia de Job para romper con todo eso, pero está muy metido en nosotros. Si se quedó sin trabajo, algo habrá hecho. Si está enfermo, algo habrá hecho. Si la gente lo critica, por algo será, algo habrá hecho. Pero no es así. ¿Te podés quedar sin trabajo por haber hecho algo? Sí, capaz que te quedaste sin trabajo porque robaste, porque mentiste, porque hiciste cosas mal, porque llegaste siempre tarde, porque faltaste sin aviso, y llega un momento que te quedaste sin trabajo. ¿Algo hiciste? Y sí, sembraste malas conductas y cosechaste que tal vez te puedan despedir, pero no es 2 más 2 4, tal vez fuiste un excelente empleado, hiciste las cosas espectacular como José, te acusan falsamente de algo y te echan, y todavía te pueden llegar a mandar a la cárcel como le pasó a José en la casa de Potifar. No es 2 más 2 4 esto, no es algo mal habrá hecho, por eso lo echaron de trabajo. Capaz que justo fue sí, recorte personal y tenían que sacar a alguien, aunque era excelente empleado. ¿Podés estar enfermo, por ejemplo, que tu hígado esté mal porque algo hayas hecho? Y sí. Podés comer mal, alimentarte mal, tomar mucho alcohol, todo lo que conseguí, y eso le hace daño a tu hígado. Y tu hígado puede estar enfermo porque algo mal hiciste, y puede ser, hay consecuencias de no cuidar el cuerpo. Pero puede ser que tengas un problema en el hígado, puede ser que alguien esté atravesando un cáncer, una enfermedad difícil, y no es que hizo nada mal. No es algo mal habrá hecho. ¿Me explico? Y tenemos que romper con eso, porque no tiene nada que ver a veces. A veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas, qué propósito tiene Dios en medio. Pero algunas veces se pregunta cuando pasan algunas cosas, ¿y qué hice mal? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hice mal? Y a veces no hiciste nada mal. Después no hiciste nada mal para que pasara eso. Pasó. Y en su soberanía Dios lo permitió. Y algún día entenderemos por qué permitió algunas cosas que no entendemos. Pero no es 2 más 2 es 4. No todo es siembra y cosecha. Muchas cosas sí, hay cosas que sí. Hiciste esto, bueno, estás sembrando esta semilla, un día vas a cosechar eso, pero no toda la vida es siembra y cosecha. Hay cosas que pasan que no es culpa de nadie. Como decía, puede que alguno luche con un cáncer y se pregunte qué hice mal, por qué me pasa esto. ¿Quién pecó para que le pase eso? Es culpa de un pecado del abuelo que viene vieron que está muy de moda ahora todo eso de la biodecodificación y buscarle la raíz de para atrás. Basta, vos te entregás a Cristo, te injertás en una nueva familia, todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo quedó atrás. Dejemos de buscar el tatarabuelo a ver qué pecado estuvo metido y cuánta cosa. Ya está. Creí en esa sangre de Jesús que rompe con toda maldición, con todo mal. Pedile al Señor, hacer nuevas todas las cosas. Yo estoy metido en tu familia ahora, Señor. Son nuevas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Todas las cosas. Y puede que alguno se pregunte, ¿quién pecó para que pase esto? ¿Por qué a aquel le pasa eso? ¿De quién es el pecado? Algo habrá hecho. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Ni siquiera es que le dicen, ¿esto es culpa de un pecado? No, los discípulos dicen, esto es culpa de un pecado. Ahora la pregunta es, ¿quién? ¿Él o el papá? ¿Se dan cuenta el concepto que tenían los discípulos? O sea, esto es obvio que es pecado. No hay otra explicación para que esta situación de que un muchacho nazca ciego es culpa de pecado. Pero Jesús da una respuesta espectacular y les dice, ni él pecó, ni sus padres. No es culpa de pecado esto, respondió el Señor, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús dice, acá no es culpa de pecado. Había un propósito mucho más grande, que no lo vamos a entender tal vez, o en esta situación tal vez sí, pero que no es culpa ni del pecado del papá ni del muchacho. No carguen a la gente con cosas que le pasa todavía que está sufriendo, con una situación difícil, con hacerle sentir, ¿y no tendrás algún pecado por ahí? Para que estés en esta situación.
Obviamente que el pecado siempre trae muerte, yo lo digo acá, siempre. Y que el pecado puede traerte consecuencias en el trabajo, puede traerte consecuencias en tu matrimonio, pero tal vez no hiciste nada, hiciste las cosas bien y estás viviendo una situación de sufrimiento. Y cargarle a alguien todavía con el peso de ¿no habrá un pecado ahí? No nos toca a nosotros eso, el que convence es el Espíritu Santo, de pinchar a alguien para ver si hay pecado. Para esos papás, cuando nació su hijo ciego, fue un momento de sufrimiento. Nadie anhela que el chico nazca sin ver. Más en esa época que no había sistema braille para que él aprendiera a leer con braille, para que tuviese un perro lazarillo que lo guiara, para que tuviese un bastón que lo ayudara. No había un sistema de pensiones que le diera una mano tampoco en ese momento. Fue un momento de sufrimiento. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a hacer de nuestro hijo? ¿Qué va a pasar en el futuro de nuestro hijo? Y todavía esos papás cargar con capaz toda la mirada de los vecinos y algo decirle, algo habrán hecho para que estén en esta situación. Es increíble porque el propósito de Dios en esta situación se ve en el momento. Jesús dice que escupe en tierra y es impresionante esta escena de Jesús. Yo creo que el ciego que no ve escucha el escupitajo, ¿no? El escupe en tierra y el ciego debe haber hecho, ¿qué pasó? Hace barro en el piso y se lo unta en los ojos al ciego y le dice vete a lavar al estanque. Y el ciego fue, se lavó y cuando vuelve estaba viendo. Impresionante. Y ahí Jesús cambia la historia de este muchacho para siempre. Es horrible la escena que viene después porque los fariseos y muchas personas de ahí decían, no, este no es el muchacho ciego, ¿no? Y él decía, sí, soy yo. Jesús me sanó, Jesús me liberó y Jesús puede cambiar así la vida de una persona. Jesús puede transformar una enfermedad que decía, esto no tiene cura médica, no hay chance, Señor puede hacer ¡pac! Y lo cambia. Solo Él sabe cuándo quiere hacerlo y cuándo puede hacerlo, cómo será. Pero yo los invito para arrancar que crean en un Dios que es milagroso, poderoso y que no hay nada imposible para Él. Que si levantó a Lázaro que estaba 4 días muerto, puede transformar cualquier situación, cualquier enfermedad. Ese es Jesús. Pero si no lo hace, no señalemos a alguien porque tal vez no se ha sanado porque falta de fe o porque tiene un pecado encima. El tiempo de la sanidad o del milagro lo definirá el Señor. Y lo que pase lo definirá Él. Nosotros no somos nadie, no nos toca a nosotros cargar a alguien con algo habrá hecho. Es increíble, esta escena de Jesús escupiendo en tierra para mí es tremenda. Y esos papás, como decía, en ese momento tal vez se alegraron, aunque vemos a la escena después que tuvieron miedo de enfrentarse a los principales de la sinagoga porque no lo echaran de la sinagoga, aunque su hijo había sido liberado de este mal de poder ver. Hay cosas que ocurren que generan sufrimiento, situaciones que no entendemos, como Dios puede tener un propósito en medio de esa situación, ¿no? Como yo lo he contado, ¿qué sentido hay de que alguien haya ido y haya asesinado a mi abuela cuando vivía en la casa? Yo no le encuentro una explicación, no encuentro un sentido, pero entiendo y confío en mi Padre Celestial, que es bueno, y que no sé en cuánto repercute esa situación en 10 años, en 20, en 50, en 100, en 1000. Yo no sé cómo sigue la historia, ¿me explico? Tengo una mirada muy cortita yo, y vos también. Vos no sos Dios y yo tampoco. Y yo confío que Él es bueno. A alguien que le pasó una situación así fue al pastor evangélico Boris Bushisic y su esposa Dushakai, australianos, que el 4 de diciembre de 1982 nació su primer hijo, varón, a quien le pusieron por nombre Nicálamo James Bushisic. Ese día fue un día de sufrimiento para los papás, para la mamá que ni siquiera lo quiso agarrar al bebito. Porque cuando le van a entregar al bebé que nace, se encuentra que al bebito le faltan los brazos y las piernas. Tenía la cabecita, el tronco y una pequeña extremidad así como un dedito en un lado solo de abajo de la pierna. Y fue un tiempo de sufrimiento para esos papás, para ese pastor, para esa familia.
y enfrentarse a esa pregunta: ¿qué hicimos mal? ¿Qué habremos hecho para que pase esto? Y tal vez, y no es pecado, no es culpa de pecado para que pasen algunas cosas que no entendemos. Nos toca confiar en el Señor, como dice Jesús. Hay un propósito en esto que no entendés. Y esos papás se fortalecen en el Señor, este pastor con su esposa que era enfermera, y crían a Nick y lo forman en el Señor, y sí, tienen otros hijos, y se sobreponen a esta situación. Salen más allá de este dolor, pueden ver que hay un propósito más grande, y eso le da fuerza para criar a este gurí, para formarlo. Pero el que sufre es Nick, cuando es adolescente y cuando empieza a darse cuenta. Cuando era chiquito no se daba cuenta, porque era uno más, lo trataban igual sus primos y todo, pero cuando empieza a ser más grande empieza a sufrir esa situación. Y en un momento de su adolescencia, Nick intenta suicidarse, llenando la bañera de la casa de agua para tirarse y ahogarse, pero no lo logra conseguir. Se siente más frustrado y todavía mal porque ni siquiera se puede suicidar, hasta que encuentra este pasaje que les acabo de leer, de que Dios tenía un propósito con ese ciego. Y empieza a entender que Dios también iba a tener un propósito con él, aunque no tuviese brazos ni pierna. Increíblemente, Nick se sobrepone a eso con el poder de Dios. Sigue estudiando, se recibe de la universidad, creo que en un tema de economía, y luego se transforma en evangelista y recorre el mundo predicando el evangelio. Acá tengo una imagen de Nick. Creo que en esta está la iglesia de Rick Warren en California. Como ven ahí tiene un pequeño miembro acá abajo, esa patita, lo que le permite, que le hicieron una operación para separarlo un poquito como para que tuviera ese tipo un dedito, le permite manejarse en una silla de ruedas en la que puede mover una palanquita y maniobrar, y se apoya y solo se puede levantar, aunque no tiene brazos ni piernas. Es impresionante. No solo que se transformó en un evangelista que anduvo por todo el mundo, y yo lo escuché acá en Uruguay, en la Rambla, miles de personas, y esta situación de él le ha abierto puertas para predicar el evangelio a miles. A la Teletón de Uruguay estuvo también compartiendo, por todos lados ha estado Nick predicando y hablando claramente de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No solo esto, que recorre el mundo, ha hecho pila de libros, sino que formó una familia, se casó con una mexicana, Nick, enfermera, y tiene 4 botijas. Más allá del dolor, supera esta situación en la que él piensa quitarse la vida, y va a decir: ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué muchacha se va a fijar en mí? ¿Y qué muchacha no se va a fijar en Nick? Que voy a decir, no tiene brazo y pierna, pero es fachero Nick, es inteligente Nick, es todo un hombre Nick. ¿Cómo no va a poder formar una familia? Esta mujer se enamoró de Nick. Se enamoró y formó una familia con Nick. Y tiene 4 hijos. Es impresionante. Se sobrepuso al sufrimiento, al dolor. Pudo ver que Dios tenía un propósito más allá del sufrimiento. Que en ese momento, cuando uno está en ese valle de sombra y de muerte, como dice el rey David en el Salmo 23, todo se ve oscuro para el futuro. Todo asusta de lo que va a pasar para adelante. Pero si estás con Jesús, Él tiene un plan. Vos no sabés qué hacer, o yo tampoco sé qué hacer, pero confías en que Él tiene un plan. Y seguís caminando, y te levantás mirando a Jesús. Y hay algo más allá del sufrimiento. Hay planes eternos que Dios tiene, más allá del dolor, más allá de lo que no entendemos. Y increíblemente, una cosa de Nick que a mí me encanta, cuentan que él tiene unos zapatos en su casa. Tiene un par de zapatos en el ropero para cuando Dios le dé las piernas, dice. No sabe si Dios le va a dar las piernas, pero él cree en un Dios que puede darle las piernas. Y está dando pasos de fe, poniendo zapatos en el ropero, diciendo: si Dios me da las piernas, yo tengo que tener los zapatos, porque por lo menos si me va a dar pierna, dame un 38, porque 39 no me dé, que me quedan chicos los zapatos, le dirá el Señor. Pero es increíble la fe de Nick de tener zapatos en el ropero, ¿no? Alguien así vive sin límites. Él tiene un libro que se llama así, Vivir sin límites, ¿no? Uno pensaría que sin brazos y piernas tenés muchos límites, no vas a llegar a nada. Pero Nick tiene fe para lo imposible. Fe para lo imposible, que no sabes cuándo va a llegar, y la actitud para el día a día,
incluso si ese milagro no llega. No es una actitud de queja, ¿por qué no me han llegado las piernas? ¿Por qué no llegué? Sino, gracias Señor, porque a pesar de no tener brazos y piernas pude formar una familia. Gracias porque puedo predicar tu evangelio. Gracias porque me diste esta boca para hablar. Muchas cosas para agradecer tiene Nick. Y seguramente por la simpatía, la alegría que tiene, no es una persona que vive entristecida, amargada, que dejó que esta situación lo cegara y le ganara la depresión y el sufrimiento, sino que pudo ver que había algo más allá del sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. Y es normal, porque si te gustara el sufrimiento serías masoquista. Está bien que no nos guste. Y Dios no quiere que tengamos una vida de sufrimiento. Y el dolor en esta tierra, el mal, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que se va a cumplir en el final de Apocalipsis en el cielo, que no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor. Ese es el diseño de Dios. Ahí se va a cumplir. Vamos a ser felices sin estar sufriendo ni muerte, ni enfermedad, ni estar extrañando a alguien que se fue hace tiempo. No vamos a tener ese dolor. Ese es el plan del Señor. Pero como decía al principio, no podemos escaparle a sufrimientos que enfrentamos en esta vida, a tormentas, a situaciones. Así es la vida. Estás en primavera, después viene el verano, después viene el otoño y te llega de vuelta, aunque no lo quiera, el invierno. Hay gente que le gusta el invierno, yo qué sé. A mí no me gusta el invierno. Pero llega. No puedes escapar del invierno. O sí, si tenés mucha plata te vas a un lugar que no hay invierno, pero no puedes escapar del invierno. Va a llegar y hay tormentas que van a venir, hay sufrimientos que van a venir. Pero yo quiero que el Señor también te quite miedos a sufrimientos o a cosas que vengan. Porque yo viví mucho tiempo con miedo a qué me puede llegar a pasar. Y no sos libre, no sos feliz tampoco. Jesús en un momento se enfrenta al mayor sufrimiento que iba a pasar, que era ir a la cruz, y le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa 3 veces. Hace una oración Jesús que no fue contestada, que Dios cambiara de plan, aunque Jesús sabía que vino para eso. Pero hasta últimamente dice, capaz que en estos años, este tiempo que estuvo acá en la tierra, hubo algún ajuste en el universo, algo que se pudiera cambiar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no había un plan B, era el plan A. Era la cruz, era el sufrimiento, eran esos azotes, era esa burla, era todo el dolor que iba a pasar Jesús, que Jesús sabía lo que se le iba a venir. Y Jesús no iba a tener que experimentar ese dolor porque hizo algo malo. Como nosotros a veces nos queda la duda, ¿será que es porque pequé? No, hoy Dios te viene a decir a través de mí que no es por culpa del pecado, no busquemos culpable. Pero Cristo no pecó. Dice Pedro, que fue el que estuvo más cerca de él, dice, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús en la cruz. Confía en el Padre hasta el final. Aunque estaba en el momento de mayor dolor. Jesús sufrió por nosotros, aunque no lo merecía. Nosotros tendríamos que haber sido crucificados. Tendría que haber sido yo, tendría que haber sido vos el que estuviera en esa cruz, no Jesús. Jesús fue perfecto, pero Él sufrió por nosotros. Y fue una carga tremenda en la que Jesús tenía que enfrentarse. Lo sabía desde el principio de su ministerio, siempre lo dijo, se lo fue diciendo a los muchachos. Acá en Lucas 12 les dice a los discípulos, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Todo el tiempo Jesús sabía que había nacido y había llegado a esta tierra a través de la Virgen María para ir a la cruz. Y tenía esta carga pesada que todos los días la entregaba en oración al Padre, buscando el poder del Espíritu Santo en la madrugada, pero él sabía que se iba a enfrentar a esto que él llama un bautismo de sufrimiento. Conocemos muchos tipos de bautismo, ¿no? Bautismo de inmersión. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te metemos en las aguas y te sacamos. Bautismo en el Espíritu Santo. Lo dijo Juan el Bautista. Él, Jesús, lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ahora hay otro bautismo acá, que no se habla nunca, que es bautismo de sufrimiento.
Jesús dice, yo voy a ser sumergido en el sufrimiento. Eso significa el bautismo. Jesús experimentó el mayor dolor por nosotros. Sufrió como nadie. Jesús no tuvo ese momento que dice, pase bien, pero no tuvo una vida de sufrimiento. Y siempre podemos experimentar momentos de sufrimiento, pero la prédica de hoy se llama Más allá del sufrimiento, porque hay dolores y sufrimiento que si nos enfocamos bien en el Señor, va a durar un poquito el dolor y el sufrimiento, pero vas a poder salir de eso. Y Jesús estuvo en un día de sufrimiento, pero no una vida de sufrimiento. Y saber que iba a enfrentar ese sufrimiento de la cruz tampoco generó en Jesús que se transformó en un tipo malhumorado, deprimido, enojado, cascarrabia, que la gente le venía a hablar y acercarse y dice, salí acá, no sabes lo que tengo que enfrentar yo, que tengo que ir a la cruz por todo el mundo, sabes la carga que es para cargar con todo el universo. No decía eso Jesús, no era un bravucón así, un pesado. En este domingo celebramos el Domingo de Ramos, como cantaba la primera canción, al Rey Hosana, al Rey Aleluya. Hace muchos años Jesús entró en Jerusalén y está esta imagen infantil de acá, de la Biblia, de la YouVersion para niños, Jesús entrando y la gente celebrándolo con las hojas de palmera, tirando sus ropas en el piso para que pasara encima, ¿no? ¿Cuánto lo honraban, no? Querían decir como el rey, ¿no? Que no pise el burro, pero aparte las camperas eran para el burro, yo no entiendo esa actitud, pero se usaba, se ve, si no, de la campera nueva, ¿no? Que pase y me la pise el burro de Jesús, igual reconocían que Jesús era el rey. Dice la Biblia en Lucas 19, 35 al 40, entonces le llevaron el burrito a Jesús, un burrito que nunca había sido montado, y Jesús que tenía todo el poder de Dios en él, el burro reconoce a quién era el que se estaba sentando encima y aunque no había sido domado, se queda mansito. Lo domó en el acto. Se pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto, decía la gente. Hosana, gritaban, que Hosana significa, oh salve, oh sálvanos, oh Hosana, sálvanos, sálvanos. Reconocían que era el Salvador, que era el Rey. No está ese texto que estoy leyendo allá, por eso no lo puse. Esa imagen muestra que mientras toda la gente celebraba, había algunas personas que no estaban muy contentas. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. A aclamar, como el rey. Hosana, Hosana. No sé cómo lo cantarían ellos, ¿no? Pero aclamar era como una hinchada, todos juntos, Hosana, Jesús, Jesús. Más fuerte, Jesús, Jesús, Jesús. Y la gente gritaba, Jesús. Y le dice esto, ¿cómo voy a callar a esta multitud? ¿No? Si los callo hasta las piedras aclaman, todo el mundo me está celebrando. Yo creo que Jesús en ese momento, por más que estaba a días del mayor sufrimiento, y por más que estaba a días de enfrentarse a que muchas de esas personas que le estaban cantando ahora, tú eres el Rey, Jesús, Jesús, después iban a hacer lo que iban a escupirlo, lo que iban a pasar frente a la cruz y no iban a decir nada, o se iban a burlar de él. Aunque Jesús sabía eso, él estaba disfrutando este momento. Él estaba disfrutando los que lo reconocían como rey. Aunque yo estoy seguro que muchos se dieron vuelta como una media cuando después vino el juicio a Jesús y vieron que Jesús no hizo ¡pah! No, porque muchos esperaban a ver si es tanto el Cristo que de verdad se baje de la cruz como Satanás lo tentaba, ¿no? Y Jesús tenía todo el poder, no como vos y como yo, que si me clavan en una cruz no me sacan más nunca. Jesús, si quería, podía haber hecho ¡pah! ¡pah! Y bajarse. ¿Esto querían? Pero era ceder a Satanás, que quería que no pasara por esta copa de sufrimiento. Porque aunque muchos no entendieron, ni sus propios amigos y discípulos, de que esto era necesario ir a la cruz. Era necesario este sufrimiento para que Jesús se transformara en el Cordero que quita el pecado del mundo,
en ese sacrificio perfecto que su sangre nos puede limpiar de nuestros pecados. Era necesario que Jesús fuese a la cruz y al tercer día resucitara. Era necesario. Nadie entendía el sufrimiento, todos lo abandonaron y lo dejaron solo a Jesús. Pero era necesario este sufrimiento. Y la última noche Jesús, antes de ir, después de tomar la Santa Cena, se enfrenta a ir en oración y lleva a sus amigos que se duermen, que no entienden nada de lo que se va a venir. Jesús dice que transpiraba como gotas de sangre del estrés que tenía emocional, de lo que sabía que se le iba a enfrentar, de los latigazos, de la burla, de todo lo horrible que se le venía. Y le pide al Padre en esa desesperación que cambie de plan, pero sabe él mismo que no hay otro plan y que el sufrimiento era el único camino que tenía que enfrentar. Los discípulos de Jesús ahí lo abandonan, pero más adelante, después de que Jesús resucita, todos los discípulos, a excepción de Juan, que dicen que murió de viejito en la isla de Pasmo, murieron crucificados o asesinados y estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Pedro dice que le daba tanta cosa morir como Jesús crucificado que pidió que lo crucificaran boca abajo. Y dijeron, si el Maestro pasó por ese bautismo de sufrimiento, yo también estoy dispuesto a pasar por el bautismo de sufrimiento si es necesario. Solo es posible pasar por un bautismo de sufrimiento en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos lo abandonaron porque el Espíritu Santo aún no los había llenado de poder. Nosotros necesitamos el poder para que toda cobardía, todo temor a la muerte, todo intento de intimidación del enemigo que nos quiera achicar y amenazar con que vas a sufrir vos y tu familia, se rompa por el poder del Espíritu Santo. Y aunque tengamos que morir, si es necesario un día, muramos por Jesucristo. Amén. Todos anhelamos el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno queremos el bautismo del sufrimiento. Pero no hay evangelio sin cruz. No le tengamos miedo al sufrimiento. Confiemos en que el Padre tiene planes de bien para nuestra vida. No le tengan miedo. Y yo no los quiero asustar con esto que le estoy diciendo del sufrimiento. Yo quiero decirle, la vida es así, no es fácil, es linda. Disfrutá el día. Hoy no hay persecución, genial, nos reunimos. Un día hay persecución, nos sacan todo de mi casa porque creo en Cristo, miraremos a Cristo y seguiremos adelante. Yo anhelo hacer la voluntad de Dios porque te voy a decir una cosa que es así. Sufrir, vas a sufrir. En la vida hay sufrimiento. Yo elijo, si es necesario sufrir en la voluntad de Dios. Yo elijo caminar en la voluntad de Dios. Y lo que pase en la voluntad de Dios, que pase. ¿Me explico? Yo entendí que Dios me llamó a venir a San José. Y vine. Lo que pase cumpliendo con las órdenes que el Señor me va dando, no tengo que tener miedo, tengo que vivir la vida tranquilo. Ahora, si yo hubiese desobedecido y digo, no, estoy bien allá, me quiero quedar acá, prefiero seguir en esto de acá y esto y lo otro, ahí podría temblar yo decir, estoy fuera del sitio donde tendría que estar. Si estoy en la voluntad de Dios, que pase lo que pase, que venga lo que venga. Descanso en Él. Yo te invito a que hoy decidas meterte en la voluntad de Dios. Y si estás viviendo una vida fuera de las cosas de Dios, Dios hoy te invita en amor a que te dejes del pecado, que le des vuelta, busques el poder del Señor para meterte en sus planes y estar en la voluntad de Dios. Termino con este pasaje que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le voy a pedir a los gurises de la alabanza si pueden pasar. Esto lo dijo Jesús, lo dijo Jesús, seguramente lo dijo el apóstol Pablo, nadie sabe quién escribió Hebreos, pero dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús quiere que hoy vos no te canses ni pierdas el ánimo. Eso quiere Jesús. ¿Cuál es la clave? Lo que hizo Jesús. Nosotros tenemos que fijar la mirada en Jesús, siempre en Jesús, como Esteban, que cuando lo están apedreando puede ver a Cristo resucitado, de pie, al lado del trono. Y yo estoy seguro que en ese momento de sufrimiento extremo y de dolor, porque nunca, viste que uno de chico conversaba con los amigos, no sé si usted lo hizo alguna vez, decir, ¿de qué te gustaría, no te gustaría morir a vos, viste? ¿De qué sería el menor sufrimiento? ¿Viste? No, yo no quiero morir quemado, porque si muero yo no quiero. Yo creo que el Espíritu Santo, así como te va a dar lo que tenés que decir ante las autoridades si un día te llevan preso, nos va a dar un poder sobrenatural para poder soportar lo que haya que soportar. Te lo va a dar. Tenés que poner tu mirada en él. Y mirá lo que hizo Jesús. ¿Quién? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús mira más allá del dolor. Jesús está sufriendo. Un crucificado estaba varias horas colgado ahí hasta que moría, deshidratándose, sintiendo el dolor, las piernas que se acalambraban, que sentía todo el peso. Estaba sufriendo de verdad. ¿Qué hace Jesús? ¿Quién? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús no se queda mirando el sufrimiento, sino que mira más allá del dolor y el gozo que le esperaba. El estar sentado a la diestra del Padre, el recibir el nombre que iba a ser sobre todo nombre, ante el que toda rodilla iba a ser doblada y iba a reconocer que es el único nombre en el que hay salvación. Jesús te ve a vos, me ve a mí, salvos, perdonado, ve familias transformadas, liberadas del poder del pecado, de las garras de Satanás. Jesús mira eso y cuando está sufriendo y está llorando y está entristecido, mira eso, mira el gozo por delante. Mira que hay algo más allá del dolor, mira que hay una vida eterna, mira que hay una recompensa eterna, mira que hay cosas que no entendés en el sufrimiento, pero hay más allá del dolor. Y eso lo ayuda a Jesús a soportar la cruz. Y cuando venga un sufrimiento fuerte, mirá más allá del dolor. Mirá a Jesús, confía que Él tiene planes eternos para vos y para tu familia. No deja de buscar culpable, deja de buscar quién fue el que pecó. Mirá a Jesús y descansa en Él y recibí de Él nuevas fuerzas. Yo quiero que en esta mañana podamos ser libres todos del temor y que podamos ser sumergidos en un bautismo de amor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, el perfecto amor, y necesitamos ese amor de Jesús. Los invito a que se pongan de pie y que cantemos esta canción. Yo viví mucho tiempo con temor a sufrimientos, por cosas que viví, decís se puede replicar, me puede pasar esto. Jesús no quiere que tengas miedo, quiere que hoy puedas disfrutar este día y que te metas en su voluntad para que lo que pase descanses en que son los planes de Dios y no tengas miedo a vivir. Vamos a adorar a Jesús con esta canción. Jesús, envuélvenos en ese amor, Señor. Llena nuestros corazones con ese perfecto amor que echa fuera todo temor.